Paulo Freire, el maestro sin recetas. Capítulo: Educar al educador. Un diálogo crítico con Paulo Freire. Diálogo mantenido por Paulo Freire, Donaldo Macedo y James W. Fraser, educadores americanos, en agosto de 1996 en San Pablo, y publicado en la obra Mentoring the Mentor, Educar al educador. No encuentro otro modo mejor de comenzar mi respuesta, como no sea decir cuánto me complace que los eruditos representados en este volumen hayan dedicado parte de su valioso tiempo a ocuparse de mi obra de una manera crítica y reflexiva. No intentaré responder a cada uno por su nombre ni tampoco por capítulo. Antes bien responderé a los que a mi entender son los temas más importantes que surgen de los diversos capítulos, las diferentes propuestas expuestas, de modo tal que al llegar al final podamos mantener un diálogo crítico en torno a algunas ideas directrices aquí representadas. Por ende, mi capítulo no será Paulo Freire dirigiéndose a tal o cual persona, sino Paulo Freire ocupándose de los temas principales que surgen en este importante volumen. Por lo tanto, he organizado mis notas alrededor de los que a mi entender son los temas y cuestiones más relevantes que atraviesan todos los capítulos. La cuestión de los métodos específicamente: ¿es posible que mis métodos funcionen en un contexto norteamericano? Siempre que me preguntan por este asunto de los métodos, parece que mi preocupación central durante 35 años ha sido crear un método que posibilitara un proceso de alfabetización rápido y fácil. De la pregunta se deduce que me ven como un especialista en técnicas y métodos que facilitan que los analfabetos aprendan a leer y escribir. Si esto fuera así, estoy seguro de que me sentiría muy feliz, porque eso implicaría una contribución específica para la alfabetización de millones de analfabetos y analfabetas en el mundo entero. Pero la verdadera cuestión no es esta. Por cierto, no es posible para ustedes ni para mí, no importa para quién, pensar y actuar sobre los problemas de la alfabetización, de la enseñanza, sin basarse en cuestiones técnicas relacionadas con la enseñanza de la alfabetización. Estas cuestiones son esenciales porque sin técnicas de enseñanza es imposible alfabetizar. Sin embargo, a mi entender, la pregunta a plantear es cuál era el enfoque central cuando comencé a interesarme en las técnicas para enseñar alfabetización. Mi interés inicial residía en el proceso de leer y escribir palabras, pero desde un comienzo nunca he podido separar la lectura de las palabras de la lectura del mundo. En segundo lugar, tampoco era posible separar la lectura del mundo de la escritura del mundo. Es decir, el lenguaje no puede entenderse sin una comprensión crítica de la presencia de los seres humanos en el mundo. El lenguaje no es exclusivamente un medio de expresar nuestras impresiones frente al mundo. El lenguaje es en sí mismo conocimiento. Y el lenguaje implica una inteligibilidad del mundo que no existe sin la comunicación. Con esto quiere decir que es imposible acceder al significado simplemente a través de la lectura de las palabras. Primero debemos leer el mundo en el que esas palabras existen. Una de las cosas que hicieron los seres humanos a medida que comenzaron a connotar la realidad a través de su acción, a medida que comenzaron a tornarse aptos para hablar sobre la realidad, fue actuar sobre la realidad. Una de las cosas más importantes que hicieron las mujeres y los hombres fue entender y acto seguido comunicar su entendimiento. No hay inteligibilidad de la concretud de la realidad humana sin
comunicabilidad de las cosas que entendemos. De lo contrario, es puro bla 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 bla. Ahora bien, mi preocupación nunca fue trabajar solo aquellas técnicas necesariamente implicadas en posibilitar los actos de lectura y escritura. Tampoco me preocupaban necesariamente las técnicas específicas de la lectura, sino más bien la sustantividad del proceso que requiere técnicas. Y es respecto de este punto que muchos en los Estados Unidos y en otros lugares del mundo comprenden mal mi obra. La técnica siempre es secundaria y solo es importante cuando está al servicio de algo más abarcador. Considerar la técnica como algo primordial es perder el objetivo de la educación. La verdadera cuestión no son las técnicas en sí mismas, sino comprender la sustantividad del proceso que a su vez requiere múltiples técnicas para alcanzar un objetivo particular. Lo que hay que entender es precisamente el proceso que hace que las técnicas sean necesarias. Entonces, el desafío no es facilitar la lectura de los sonidos del lenguaje, sino desarrollar la capacidad de conocimiento de los seres humanos. Lo importante no es la habilidad para comprender la estructura fonémica del lenguaje, sino que los profesores y las profesoras entiendan cómo utilizar las estructuras del lenguaje en el proceso de creación de significado. Un bello casamiento entre la teoría y el método, pero sin olvidar que la teoría siempre precede al método. Por ejemplo, una de las cuestiones que siempre me han preocupado respecto del proceso de enseñar a leer y escribir es básicamente la interrelación entre los seres humanos y su medio ambiente inmediato, en el cual se constituye su lenguaje a medida que se expande. Así, desde mi punto de vista, el programa básico de lectura o programa de alfabetización que tendría que desarrollar con los campesinos debería asumir como punto de partida la capacidad de conocimiento que esos campesinos tienen sobre su contexto y el contexto del mundo, y su habilidad para expresar ese conocimiento a través de su propio lenguaje. Cualquier programa de alfabetización que inicie tendría que comenzarlo no a partir de mi lenguaje de docente de clase media, sino utilizando el lenguaje de los estudiantes como medio para el desarrollo de la alfabetización. Este proceso inicial de utilizar el lenguaje de los estudiantes mismos como punto de partida para el desarrollo de la alfabetización no significa, sin embargo, que los estudiantes no deban ser eventualmente asimilados al discurso del docente, porque el objetivo de la educación es el desarrollo de múltiples alfabetizaciones y múltiples discursos. Estoy hablando de iniciar, no de terminar la alfabetización de los estudiantes. Creo que el punto fundamental es que el comienzo de la alfabetización y el final no son excluyentes, sino que representan un proceso. El problema surge cuando se pone excesivo hincapié en el comienzo para idealizar el lenguaje de los campesinos y de ese modo mantenerlos confinados dentro de los límites de ese lenguaje. Al idealizar el lenguaje de los estudiantes, desalentándolos a adquirir discursos múltiples, incluso el discurso estándar de la sociedad dominante en la que viven, los docentes corren el riesgo de quedar presos de una pedagogía acomodaticia que pasa por progresista. Los docentes que hacen esto no están comprometidos con sus alumnos y alumnas en un proceso de liberación mutua. La clave para el diálogo crítico, escuchar y conversar. Para continuar con estas reflexiones, cuando empecé con los programas de alfabetización hace ya 35 años más o menos, yo ya estaba viviendo con una gran intensidad y vivenciando una de las virtudes necesarias del educador democrático, que es saber escuchar, es decir, saber cómo escuchar a un niño o una niña negros con su lenguaje específico, con su sintaxis específica, saber cómo escuchar al campesino negro analfabeto, saber cómo escuchar al alumno rico, saber cómo escuchar a los así llamados representantes de las minorías que son básicamente oprimidas. Si no aprendemos
a escuchar esas voces, en verdad no aprenderemos a hablar. Solo los que escuchan hablan. Los que no escuchan terminan por gritar vociferando el lenguaje para imponer sus ideas. El alumno que sabe escuchar implica cierto tratamiento del silencio y de los momentos intermediarios del silencio. Los que hablan de modo democrático necesitan silenciarse para permitir que emerja la voz de aquellos que deben ser oídos. Yo viví la experiencia del discurso de los que escuchan y percibí que el trabajo educativo a seguir requería tanto creatividad cuanto humildad. Es un tipo de trabajo que implica asumir riesgos que aquellos y aquellas que fueron silenciados no pueden asumir. En otras palabras, nada de esto tendría sentido pedagógico si el educador o la educadora no entienden el poder que tiene su propio discurso para silenciar a otros. Por este motivo, comprender el poder de silenciar implica desarrollar la capacidad de escuchar las voces silenciadas para comenzar a buscar modos que faciliten el proceso de lectura del mundo silencioso que está en íntima relación con el mundo vivido por los alumnas y los alumnos. Todo eso significa que el educador y la educadora deben estar inmersos en la experiencia histórica y concreta de los alumnos y alumnas, pero nunca de una forma paternalista que los lleve a hablar por ellos, sino escuchándolos de verdad. El desafío radica en no incursionar jamás de manera paternalista en el mundo del oprimido para salvarlo de sí mismo. El desafío radica en no idealizar jamás el mundo del oprimido, de modo tal de mantenerlo atado a las condiciones idealizadas para que el educador educadora a su vez mantenga su posición de ser necesario al oprimido, de servir al oprimido o encarándolo como un héroe romántico. Por ejemplo, hace 40 años parte de mi generación, mis pares en Brasil, manifestaban un gran amor por los oprimidos de aquella época. Amor teñido por la idealización del oprimido. Llevados por ese amor, abandonaron sus sillones académicos y se fueron a vivir a las favelas. Y al fin de cuentas perdimos académicos potencialmente muy buenos y ganamos favelados no tan buenos. Porque eran turistas. Ellos sabían que podían salir de allí en cualquier momento, pero asumieron el error de hablarle a los pobres sin escuchar a los pobres. Este es el problema que analicé en Pedagogía del Oprimido cuando critiqué a los miembros de la clase media que se embarcaron en la lucha revolucionaria sin haber aprendido antes a escuchar a aquellos en cuyo nombre debe emprenderse la lucha revolucionaria. Lo que puedo y no puedo ofrecer a los educadores de otros contextos. Creo que otra cuestión fundamental que refleja la ansiedad de muchos educadores, no solo respecto de mi obra, sino también de la de otros pensadores como por ejemplo Dewey, Montessori o Freinet, es que muchísimos educadores y educadoras esperan que nosotros en tanto pensadores aportemos técnicas para salvar al mundo. Habría que ser sobrehumano para poder dar una respuesta pedagógica que sea correcta y adecuada para todos los contextos. A decir verdad, lo que he venido proponiendo a partir de mis convicciones políticas y mis convicciones filosóficas es un profundo respeto por la autonomía absoluta del educador y la educadora. Lo que propongo es un profundo respeto por la identidad cultural de los alumnos y las alumnas. Una identidad cultural que implica respeto por el lenguaje del otro, el color del otro, el género del otro, la clase social del otro, la orientación sexual del otro, la capacidad intelectual del otro, que implica la habilidad de estimular la creatividad del otro. Pero todas estas cosas ocurren en un contexto social e histórico, no en el aire. Estas cosas ocurren en la historia y yo, Paulo Freire, no soy el dueño de la historia. Entiendo la historia como posibilidad. Lucho y combato
porque se respete a las personas que parten de la perspectiva de ver la historia como una posibilidad que también podría dejar de serlo. Por esta única razón, el educador que acepta mis ideas y el día de mañana encuentra dificultades para lograr que sus alumnas y alumnos asuman el respeto hacia sí mismos, no podrá decir que Freire esté equivocado. Simplemente él o ella tendrá que decir que no fue posible vivenciar el respeto necesario en ese contexto particular. Creo que en verdad este es el punto, en el sentido de que los educadores idealizan mis ideas sin internalizar un modo sustantivo de entender y aprender lo que significa ser freiriano. En suma, muchos de los educadores y educadoras que me utilizan de modo superficial como un medio de resolver desde la pedagogía sus problemas técnicos son, en cierto sentido, turistas freirianos. Se tornan casi fundamentalistas freirianos y entonces el mundo se vuelve fijo y desaparece la posibilidad de que la historia sea una posibilidad. Y yo propongo exactamente lo contrario. La historia es siempre una posibilidad. No es algo fijo o predeterminado. Asimismo, la educadora o el educador progresistas deben estar en cambio permanente. Deben reinventarme y reinventar continuamente lo que significa ser democrático en su propio contexto cultural e histórico específico. Responder a la raza, la clase social y el género en los Estados Unidos. De acuerdo con lo que hemos venido discutiendo, podría decirse que respondí al cuestionamiento que muchas veces se le hace a mi obra cuando se sostiene que mis ideas nunca se dirigen a las especificidades de raza y de género en el contexto de los Estados Unidos. Es muy posible que no haya podido establecer las especificidades por la sencilla razón de que no conocí ese contexto. Lo que ofrezco es una estructura general que exige un profundo respeto por el otro en cuanto a la raza y el género. Lo que ofrezco al evitar la universalización de la opresión es la posibilidad de que el educador utilice mis análisis y teorizaciones sobre la opresión y los aplique a un contexto específico. Ya lo he dicho muchas veces y me siento frustrado cada vez que vuelvo a oír el mismo reclamo. También me siento frustrado cuando oigo la queja contraria, cuando escucho decir que Freire es un universalizador. No soy un universalizador. Lo que hago, sin pretensión alguna, es aportar ciertos parámetros para trabajar cuestiones de opresión en lo que estas cuestiones dicen del contexto pedagógico. Pero es posible que no pueda aportarles recetas que provean certezas curriculares, ni medios para enseñar en un gueto negro en los Estados Unidos, ni medios para enseñar en las nuevas comunidades de color en Europa, ni medios para enseñar en barrios étnicos en cualquier otro lugar del mundo. Sería deshonesto de mi parte hacerlo sin conocer el contexto. Por lo tanto, necesito ser reinventado y recreado de acuerdo con las demandas de cada situación específica. En varios diálogos que mantuve con Donaldo Macedo analizamos estas cuestiones tan a fondo que creo que no vale la pena reiterarlas aquí. Sin embargo, aunque corra el riesgo de reiterarme, me gustaría recordar una vez más que cuando escribí Pedagogía del Oprimido, intenté entender y analizar el fenómeno de la opresión con respecto a sus tendencias sociales, existenciales e individuales. De este modo, no focalizo especialmente la opresión marcada por especificidades tales como el color, el género, la raza, etc. Por entonces yo estaba más preocupado por los oprimidos como clase social, pero desde mi punto de vista eso no significa que ignorara las numerosas formas de opresión racial que siempre denuncié y contra las que siempre he luchado, incluso siendo un niño. Mi madre solía decirme cuando era niño que debía reaccionar con vehemencia contra toda manifestación de discriminación racial. A lo largo de mi vida he actuado contra todas las formas de opresión racista, lo cual está en armonía con mi deseo y mi necesidad de tener una postura política coherente. No podría escribir en defensa del oprimido siendo racista, del mismo modo que no podría ser machista.
También quiero señalar que he hablado y escrito abundantemente sobre el tema de la raza en mi búsqueda continua de luchar contra cualquier forma de discriminación. Habría que recordar que mi trabajo no se limita a pedagogía del oprimido. Debido a mi conciencia creciente de las especificidades de la opresión en relación con los límites del lenguaje, la raza, el género y la etnia, he defendido la tesis fundamental de unidad en la diversidad, de modo tal que los diversos grupos oprimidos puedan volverse más eficaces en su lucha colectiva contra todas las formas de opresión. Si cada especificidad de la opresión se mantiene confinada dentro de su situación histórica y acepta el perfil creado por el opresor, se vuelve mucho más difícil iniciar una lucha eficaz que conduzca a la victoria. Por ejemplo, cuando los opresores hablan de las minorías, ocultan el elemento básico de la opresión en el proceso. Comprobamos que la etiqueta minoría falsea la realidad cuando recordamos que las así llamadas minorías en verdad constituyen la mayoría, en tanto los opresores representan la ideología dominante de una pequeña minoría.